vamos a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Es un momento muy especial. Siempre que se habla de la palabra de Dios, es un momento especial. Y es un momento para aprovecharlo. Posiblemente algunos se puedan aburrir, otros cansar de escuchar, pero yo siempre he tenido el deseo de escuchar a los predicadores, porque siempre ha sido mi deseo aprender. Así que depende de sus gustos, lo que quiera, es el tiempo que va a aguantar escuchando. Yo tenía predicadores a las cuales me gustaba escucharlos, ¿sí? Y hasta el día de hoy los escucho, y estoy hablando de 40 años atrás. Quiero decirle que Dios les bendiga, que Dios bendiga a aquellos que se han conectado. Son 283 personas y en este momento se ha conectado Andrés Asisto, nos está viendo. Y bueno, quiero invitarlos a mi grupo en Facebook que tiene el nombre Adoradores en Espíritu y en Verdad, con el pastor evangelista José Luis Luciani. Que Dios les bendiga. Y bueno, estamos en un momento muy especial, que día a día va avanzando el mal y el bien no avanza, ¿sí? Avanza el mal, pero el bien no avanza. De todas formas, dice la palabra que el espíritu del maligno, ¿sí?, no va a prevalecer contra la iglesia. Así que estamos cubiertos, cada uno de nosotros, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con el mensaje en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Dios bendiga a Rosy Jiménez también, que está conectada en la primer lista, ¿sí? Dios les bendiga. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que está escuchando dice amén. Este es un mensaje, como toda la palabra, hermosa, que todos los días nos habla. Y acá comienza, yo le pido a Dios, y pídanle a ustedes, que Dios me alumbre el entendimiento, porque va a ser beneficioso para ustedes y para mí. Y dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la realidad, hermanas y hermanos, amigos y amigas. Esta es la realidad. El reino de los cielos se ha acercado. Desde que llegó Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado a todos. No hay diferencia. Y en este momento, aquellos que están conectados y estamos hablando de la palabra, el reino de los cielos se ha acercado también a sus vidas, porque dice que donde hayan 2 o más congregados en mi nombre, yo voy a estar entre ustedes, dice el Señor. Así que contamos con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y espero que Él me alumbre para que yo pueda dar un comentario acorde, adecuado, idóneo a lo que el Señor espera. Y bueno, dice que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Dice, el reino de los cielos se ha acercado, pero después acá podemos ver que ya estaba profetizado por Isaías de la presencia de Juan el Bautista. Y entonces diciendo arrepentidos, ¿sí? Arrepentidos. Y eso se trata en la vida, ¿no? Y se trata de cada uno de nosotros que podamos arrepentirnos, porque permanentemente hacemos cosas que no corresponden. Pero así como abunda el pecado, dice la palabra que abunda la misericordia, pero y la gracia. Pero no quiere decir que por eso tenemos que estar pecando para que haya más misericordia y más perdón, sino que debemos arrepentirnos realmente porque estamos en los últimos tiempos y no debemos contaminarnos con el mundo, sino que debemos resistirnos al diablo. Y dice la palabra que él va a huir de nosotros. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Así decía el Juan el Bautista, ya estaba profetizado. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, dice, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Yo quiero que entiendan, langostas son langostas de mar y miel. O sea que Dios bendiga a Joy Luciani y a toda su familia, ¿sí? Allí en Chile. Dios les bendiga. Bueno, ustedes saben que el menú de Juan el Bautista era un menú muy especial porque comer langostas de mar es caro y la miel también es cara. Y dice que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que Juan estaba allí predicando y dice que venía toda la gente de Jerusalén y de Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él, confesando sus pecados. ¿Se imaginan la multitud de personas que venían a Juan el Bautista? No hay duda que estaría lleno del Espíritu Santo. Todos sabemos que la misión de él era nacer, como hemos predicado muchas veces, nacer, era nazareo a Dios, y nacer y señalar o indicar, como quieran decirlo, y decir, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era el trabajo por el cual nació Juan el Bautista. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nosotros tenemos que entender que cuál es el significado de lo que está diciendo acá Juan el Bautista. Dice, muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, ¿sí? O sea, acudían. Entonces, él le decía generación de víboras.
Para que entiendan el término generación de víboras, tenemos que ir a Génesis 3:15, donde allí promete ya Dios que va a venir un Salvador y el poder que nos va a dar en Génesis 3:15, donde dice, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿sí? O sea que estaba diciendo que aquellos nacidos en la fe, descendientes de la mujer, iban a aplastar, cuando se convirtieran, iban a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces estamos nosotros que conocemos a Dios y que tenemos el Espíritu de Dios, pero está también la generación mala e impía. Y cuando Juan el Bautista se refería a generación de víboras, se refería a esa simiente de la serpiente. ¿Por qué? Porque son descendientes de Satanás, ¿sí? Entonces, él les decía, de acuerdo a lo que está escrito en Génesis 3:15, generación de víboras, ¿sí? Claro, eran personas que supuestamente no se debían convertir, porque eran fariseos, ¿sí? Acá dice, que eran fariseos y toda Jerusalén que venía alrededor de ellos, ¿sí? Y muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, ¿sí? Quiero que entiendan que, ¿por qué enumera o habla acá el evangelista Mateo sobre fariseos y saduceos que venían a su bautismo? Los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Pero podemos ver acá que en este momento ellos, tanto fariseos y saduceos, venían al bautismo. Y como era tan especial Juan el Bautista, él le decía, bueno, ustedes son una generación de víboras, descendientes de Satanás. Y le decía, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Y de qué está hablando acá? Cuando hablamos de la ira venidera hoy día, estamos hablando de cuando venga Jesucristo y Jesucristo tome a la iglesia en las nubes, ¿sí? Que nos espere en las nubes. Si quieren saber todo el procedimiento, vayan a primera carta a los Tesalonicenses 4:13 y allí van a ver el desarrollo de todo lo que es el momento de la resurrección. Dice, y entonces, en ese momento que Jesucristo venga a las nubes y se lleve a la iglesia, nuestro Padre Celestial va a retirar el Espíritu Santo, ¿sí?, de la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a estar la protección del Espíritu Santo para aquellos que queden en la tierra. O sea que los que queden en la tierra cuando Jesucristo venga van a quedar a la disposición de Satanás, ¿sí? Entonces, cuando habla, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Se está hablando de el momento en que Dios no aguante más, ¿sí?, y se lleve a su iglesia. No va a llevarse a una denominación ni a otra, porque
aquí no se trata como los equipos de fútbol de camisetas, de la que tenga uno o tenga otro, sino que va a venir a buscar a su iglesia. Hay muchas personas que no están instruidas o no están bien instruidas en la venida del Señor. La ira venidera es cuando el Espíritu Santo se ha desatado, el Espíritu Santo se ha retirado de la tierra y se ha desatado el enemigo. ¿Sí? El enemigo va a tener todo a su disposición. ¿Y qué va a pasar? En ese momento va a haber muchas personas que van a decir, bueno, era verdad que Jesucristo venía, pero nosotros no quisimos escuchar y perdimos el tiempo en otras cosas. Hoy es un tiempo que estamos cada día más aproximándonos a la ira venidera de Dios. Nos vamos aproximando al momento que Dios arrebate a su iglesia, que somos nosotros, lo que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. A eso viene a buscar el Señor. Entonces debemos estar preparados y apartados, ¿sí? Porque día a día, ¿con quién estamos? Tenemos que tener cuidado porque no sabemos cómo están preparados espiritualmente. Y por lo general nos encontramos todo el tiempo con personas que no están preparadas para irse con el Señor, ni creen en el Señor. Entonces, Juan el Bautista se preguntaba y le preguntaba a ellos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera de Dios? Porque Dios va a desatar su ira. ¿Y quién les ha predicado? ¿Sí? Entonces, como él estaba haciendo un bautismo de arrepentimiento, allí él no bautizaba con el poder del Espíritu Santo, sino que él bautizaba en las aguas del río para que se arrepintieran de sus pecados y Dios se los perdonaba. Entonces él dice, haced pues frutos dignos de arrepentimientos, ¿sí? Y este es un gran problema que hay con las personas, porque las personas dicen arrepentirse, pero las personas creen que el arrepentirse es tomar un tiempo en la cual nos dejamos de hacer cosas que no debemos hacer y después volvemos al tiempo que siempre hemos vivido, ¿sí? Y el arrepentimiento es no volverlo a hacer. Es no volverlo a hacer. Entonces, ahora, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? O sea que cuando está hablando Dios a través de su palabra, nos está diciendo, si ustedes realmente se arrepienten, que se vean los frutos de ese arrepentimiento. Porque en el transcurso de nuestras vidas, hasta que llegamos al Señor, hacemos muchas cosas malas, cosas que en realidad no se pueden reparar. Y si nosotros realmente nos arrepentimos, vamos a tener el perdón de Dios. Pero ¿cuántas cosas malas hemos hecho? Y si hoy día, conociendo al Señor, no cambiamos, quiere decir que no nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho
¿sí? Dios quiere que realmente cambiemos, pero no que cambiemos mentalmente y que lo creamos nosotros, sino que cuando hay un arrepentimiento, que los demás puedan ver, realmente se arrepintió de lo que hizo, entendió que era pecado. Y eso es lo que cada día nosotros le debemos decir al Señor, que nos enseñe en qué estamos pecando, en qué estamos faltando, en qué estamos fallando y por qué no podemos cumplir todos los mandamientos que el Señor nos ha mandado. Y dice, no penséis decir que dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre. Fíjense bien esta palabra. Dice, no penséis decir, ¿sí? No piensen decir dentro de su mente, a Abraham tenemos por padre. Porque ellos pensaban, como nosotros pensábamos cuando estábamos en el mundo. Pensábamos con que habíamos nacido y habíamos sido bautizados a los pocos meses, ¿sí? Con un bautismo de idolatría y hacer la comunión como mandaba a la iglesia que concurríamos. Y aquellos que se casaban por la iglesia, pensábamos que con eso ya estábamos listos. Con decir somos de tal iglesia y con eso parábamos a aquellos que nos venían a hablar de Jesucristo. El apóstol, Juan el Bautista, el profeta, les decía, ustedes no digan que son descendientes de Abraham, porque también el Señor les decía, si ustedes dicen que son descendientes de Abraham, no tendrían problema conmigo, porque ustedes tratan de matarme, decía el Señor. Entonces, si son descendientes de Abraham, el padre de la fe, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes intentan matarme a mí?, decía el Señor. Entonces, antiguamente nosotros también decíamos, somos bautizados, hemos hecho la comunión, hemos hecho esto y lo otro. Y cuando venía un evangélico lo queríamos matar, como que era, venía Cristo a hablarnos a través de alguien y lo queríamos sacar de nuestro camino, ¿sí? Y gloria a Dios porque hoy día somos los que predicamos el Evangelio, porque fuimos alumbrados por el poder del Espíritu Santo y el Padre nos reveló a nuestras vidas a Jesucristo, su Hijo. Entonces, ellos creían que con decir yo soy de tal iglesia, con eso era suficiente. Y con ese pensamiento muchas personas vienen a la iglesia evangélica, pero pensando que solamente con decir yo pertenezco a tal congregación y voy todos los domingos, hay muchas personas que piensan, bueno, yo soy cristiano, pero no entienden que el decir que uno es seguidor de Cristo significa cumplir con todos los mandamientos. ¿Sí? Esa es la forma de demostrar que nos hemos arrepentido de la vida pasada y que en esta vida nueva en Cristo podemos cumplir los mandamientos y que no tenemos problemas, ¿sí? Aunque seguimos siendo pecadores. Y dice,
Ahí les decía, bueno, Juan el Bautista decía, bueno, somos descendientes de Abraham, y nosotros decíamos, no, pero es que yo soy de esta iglesia, y no queríamos escuchar a los que el Señor nos enviaba para salvar nuestras vidas. Y así nos pasa hoy día cuando queremos llevar el Evangelio a otras personas. También nos dicen que son de tal iglesia y que no quieren saber nada con Jesucristo. Y dice, bueno, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Él dice, bueno, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Quiere decir que si Dios quiere, puede levantar a personas a hacer de las piedras que prediquen. ¿Sí? Pero es el gusto del Señor que nosotros prediquemos su palabra. Es un privilegio. Nada más que muchos piensan que no es un privilegio, sino que es una forma de enriquecerse. Dios no nos llamó a enriquecernos, sino a predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Sí? Juan el Bautista era realmente un predicador lleno del Espíritu Santo, realmente increíble. Y entonces él tenía las fuerzas para profetizar y hablarle a la gente con autoridad. ¿Sí? Porque la llenura del Espíritu Santo le daba las fuerzas. Por eso el Señor, cuando comienza Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que el Señor ya se iba, ¿sí? Se iba a elevar y desaparecer en las nubes, y les dice, y ustedes me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como decir, bueno, acá en la Argentina, ustedes me van a ser testigos en Mendoza, en San Juan, en toda la Argentina y en todo el mundo. ¿Sí? Y van a recibir poder para testificar. Así también Juan el Bautista había recibido ese poder para testificar y anunciar que venía Jesucristo. ¿Sí? Y él dice, bueno, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cuando habla de árboles, está hablando de personas. Y está diciendo que todo árbol, o toda persona, o todo creyente que no dé buen fruto, va a ser cortado y echado en el fuego. Sabemos que cuando habla del fuego acá, está hablando del infierno. O sea que está diciendo a aquellas personas que en realidad no tienen en su corazón el deseo de predicar la palabra, está perdiendo el tiempo. ¿De qué les sirve el mucho conocimiento o el poco que puedan tener si no pueden predicar a Jesucristo? ¿Para qué les sirve? ¿Sí? ¿De qué serviría yo que supiera todo lo de Dios, pero no predicara nada de Dios? Entonces, Dios quiere que tengamos frutos. ¿Cuáles son los frutos que Dios quiere que tengamos? Primero que nada, que cumplamos su mandamiento. Y segundo, que vayamos y prediquemos la palabra y que se empiece a reproducir, ¿sí?
las personas que se empiecen a alimentar de la palabra que viene de Dios, ¿sí? De las predicaciones llenas del Espíritu Santo. Entonces, está diciendo Dios que sí, que nos arrepintamos, pero también que trabajemos en su obra, porque dice todo árbol que no da buen fruto. ¿Por qué está diciendo eso? Porque hay árboles que no dan buen fruto. Hay personas que no dan buen fruto. Y dice, bueno, está pronto a que seas cortado. Quiere personas en la iglesia, no a aquellos que oyen y cumplen en un tiempo, sino está pidiéndole a las personas que prediquen su palabra. Entonces, de esa forma, no va a haber el problema de que seamos echados al fuego. Tenemos que trabajar porque el Señor lo pide, ¿sí? Y Él estaba diciendo, bueno, yo la verdad los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿sí? ¿Quién era el que venía tras Él? Jesucristo, porque Él venía anunciando que Jesucristo venía. ¿Sí? Muchos creían que Él era el Cristo, pero Él decía, bueno, yo la verdad dice, le estoy bautizando a ustedes con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, ¿sí? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él está diciendo que venía tras él alguien que ya no iba a bautizar con agua, sino que iba a bautizar con el bautismo del Espíritu Santo, y que es ese bautismo donde él habla allí en Hechos 1:8, donde dice, y ustedes van a recibir poder. Pero de ese poder estaba hablando Juan el Bautista y estaba diciendo, hay uno que viene tras de mí, y ese los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea que para nosotros poder predicar la palabra de Dios y ser fervorosos y ser constantes, necesitamos un bautismo del Espíritu Santo para que nos dé fuerzas para poder afrontar todas las cosas que vienen en nuestra contra. Y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Fíjense bien que cuando hablamos su aventador, es como decir, bueno, como ya un ventilador, algo que echa viento, dice, su aventador está en su mano, o sea, algo que, como decimos cuando nos echamos aire, cuando hace calor, eso es lo que está diciendo. Bueno, viene alguien, ¿sí? Con un aventador en su mano, alguien que va a separar la paja del trigo, ¿sí? La va a separar. ¿Por qué? Porque usted ve que si le da con un aventador
a donde está el trigo, la paja se va a volar y va a quedar el trigo porque es más pesado. ¿Sí? Entonces va a separar al trigo, lo va a limpiar. Por eso dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué significa? Va a limpiar su cosecha. ¿Sí? Va a limpiar la cosecha y lo que va a sacar lo que va al fuego y va a dejar el trigo, que es para el reino de Dios. Y dice, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra? Vino Jesús a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, el Señor le habló y le dijo, deja ahora, ¿sí? Deja ahora los protocolos, ¿sí? ¿Sí? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Está diciendo, bueno, deja los protocolos, porque él entendía que los reconocía como Juan el Bautista los reconocía a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y tenía gran respeto. Pero el Señor le dijo, mira, Juancito, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Los protocolos ahora los dejamos, ¿sí? Y el mismo Señor le dice, deja que cumplamos toda justicia, ¿sí? Y dice, más él se le oponía, ¿sí? Pero Jesús le respondió, deja, porque así que conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta es la visión que tiene Juan el Bautista, cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesucristo, ¿sí? En forma de paloma. Es una visión que tiene Juan el Bautista, ¿sí? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos y hermanas, ustedes ven que el mismo Señor está diciendo, desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Soy yo un hijo de Dios en el cual Dios se complace? En realidad, ¿soy yo un hijo de Dios en el cual Dios se complace? ¿Son ustedes un hijo de Dios en el cual Dios se complace? Pues hermanos míos, cada uno mire, ¿sí? Y examínese. Dios nos manda que nos examinemos. Cada uno examínese. Y pregúntele a Dios, ¿qué es lo que me falta? Porque siempre nos falta algo, ¿sí? Para que el Señor, para que el Dios Todopoderoso pueda decir, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Sí? Eso es lo que nos toca a nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, y que Dios les dé
a espíritu de revelación y conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Va a ser hasta la próxima. Que el Señor les bendiga y los invito a compartir en el nuevo grupo que he fundado, que es Adoradores que adoran en espíritu y en verdad, con el pastor evangelista José Luis Luciani. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.